Cuando hablas de hablar con Dios, la mayoría de las personas imagina una especie de línea directa espiritual, un suave susurro desde los cielos, una cálida sensación de consuelo que desciende como la luz del sol a través de vitrales, pero debo decirte, con la franqueza necesaria para un verdadero trabajo psicológico, que la psique es mucho más ambigua de lo que el ego en busca de consuelo quisiera admitir. En el momento en que un individuo cree que está hablando con Dios, se encuentra en el filo de una navaja entre la revelación y el engaño, entre un encuentro auténtico con lo luminoso y un descenso a las ilusiones de su propio inconsciente. Y es precisamente aquí, en este frágil umbral, donde la autoengaño se vuelve más peligrosa, porque nada engaña al ser humano de manera más efectiva que la voz que cree que proviene de arriba, cuando en verdad surge de las profundas y no integradas capas de su propio mundo interior. Esta noche, mientras escuchas, quiero que sientas, no solo con la mente, sino con ese sutil órgano de percepción que se encuentra entre el instinto y la intuición, porque el tema que tenemos ante nosotros no es meramente teológico, es psicológico, alquímico, simbólico y profundamente existencial. Debes entender que, cuando usamos la palabra Dios en el lenguaje de la psicología profunda, no estamos hablando simplemente de la deidad de la religión, sino de una realidad interna que posee una tremenda energía psíquica. Encontrarse con tal energía sin preparación es invitar a la confusión, la inflación e incluso la posesión. Why? Sin embargo, paradójicamente, es a través de este mismo encuentro peligroso que el alma humana despierta a su máximo potencial. No es el concepto de Dios lo que hiere a las personas, es su incapacidad para distinguir entre la voz divina y el susurro disfrazado del inconsciente. Cuando una persona dice Dios me dijo, a menudo escucho un grito que emerge de las cámaras olvidadas de la psique, porque hay capas dentro de ti que hablan con la autoridad de la eternidad. Las fuerzas arquetípicas no se comunican como pensamientos ordinarios, eruptan con el peso de la inevitabilidad, con una energía tan luminosa que abruma la mente racional, y cuando esta erupción ocurre en una persona que aún no ha integrado su sombra, que no ha luchado con su ira enterrada, sus heridas no reconocidas, sus inferioridades, proyecciones y deseos ocultos, entonces esa voz luminosa se vuelve peligrosa, se convierte en un espejo del hambre del ego disfrazada de guía divina. Considera cuán fácilmente el ser humano se engaña a sí mismo. Piensa en los innumerables sueños en los que el soñador encuentra una figura luminosa, un anciano sabio, un niño radiante o una presencia angelical. Estas figuras no son ficción, ni son literal, son encarnaciones simbólicas de energía psíquica, y el peligro comienza cuando el ego reclama la propiedad de estas figuras, cuando confunde lo simbólico con lo literal. He recibido un mensaje de Dios, dice el ego, cuando en realidad ha tropezado con un fragmento del yo, el arquetipo de la totalidad, pero como el ego aún no ha sido suficientemente humillado porque todavía se cree el centro, el mensaje se distorsiona, se infla, se convierte en una profecía personal en lugar de una verdad universal. Debes entender algo esencial: cuando el inconsciente se comunica contigo, no habla el lenguaje del ego, habla el lenguaje del símbolo, el mito, el sueño, la sombra, la paradoja. Si interpretas este lenguaje de manera literal, estás perdido. Si confundes tu propio material psicológico con un mandato divino, quedas atrapado en una ilusión más poderosa que cualquier engaño externo. Por eso los místicos siempre fueron entrenados para someterse a purificación antes de intentar conversar con lo divino. No porque Dios exija pureza, sino porque la psique castiga la arrogancia. Cuando alguien me dice que habla con Dios todos los días, le hago una pregunta: ¿qué parte de ti está hablando y qué parte está escuchando? Porque es completamente posible tener una conversación dentro de uno mismo que se sienta trascendental, y sin embargo, estar hablando solo con el niño no sanado, la sombra fragmentada o la figura de ánima o animus idealizada que emerge de las profundidades. La psique está poblada de personajes, de figuras internas que viven y respiran, que actúan y reaccionan, que exigen atención, reconocimiento, integración. Si no conoces estas figuras internas, si no has hecho contacto consciente con ellas, entonces una de ellas puede muy bien responder cuando crees que estás hablando con Dios. Algunos de ustedes que están aquí han experimentado momentos en los que parecía que una presencia invisible los guiaba,
los confortaba o los advertía, y nunca desestimaría tales experiencias. Por el contrario, son esenciales para el desarrollo del alma individual, pero la pregunta no es si estas experiencias son reales. La verdadera pregunta es si el ego las está interpretando correctamente. Sin discernimiento, estas experiencias inflan a una persona, la llenan de certeza, de rectitud, con una ilusión de especialidad divina, y nada ciega a un ser humano más rápidamente que la creencia de que Dios está de su lado. Déjenme compartir con ustedes una imagen del ámbito simbólico. Imaginen a un hombre entrando en una vasta catedral en medio de la noche. El espacio está en silencio, lleno de sombras, pero hay una tenue luz parpadeando cerca del altar. A medida que se acerca, escucha un susurro, suave pero autoritario. El hombre cree que está escuchando la voz de Dios, pero si pudiera ver la catedral a través de los ojos del inconsciente, notaría algo más profundo. No está solo, ni está hablando directamente con lo divino, está hablando con los símbolos acumulados, traumas, esperanzas y miedos que se han reunido alrededor del altar de su mente. La voz que escucha puede ser sabia o puede ser engañosa. Depende completamente de qué tan bien se conozca a sí mismo. Por eso te digo que el primer requisito para hablar con Dios es descender a tu propia oscuridad, no para revolcarte en ella, sino para reconocerla. La sombra, cuando se niega, se convierte en el embaucador. Manipula el ego con sutileza, ofreciendo visiones espirituales, que son en realidad compensaciones psicológicas. Una persona que suprime la ira puede escuchar a Dios diciéndole que perdone cuando lo que su psique realmente está pidiendo es que aprenda a afirmarse. Una persona que se siente impotente puede interpretar un sueño de autoridad divina como una misión para controlar a los demás. Una persona que ha sido herida en la infancia puede confundir su anhelo de protección con un mandato celestial. El inconsciente es infinitamente creativo en las formas en que disfraza necesidades insatisfechas. Ahora hablemos de arquetipos, pues aquí radica la raíz más profunda del problema. Los arquetipos son fuerzas autónomas, patrones de energía psíquica que moldean la experiencia humana. Son los dioses del inconsciente, y cuando se activan, hablan con una voz más antigua que la civilización. Si te encuentras con el arquetipo del Padre, puedes interpretar su autoridad como la autoridad de Dios. Si aparece el viejo sabio, puedes confundir tu intuición emergente con una revelación divina. Si se eleva la sombra, puedes sentir que Dios te está juzgando, condenándote, apartándose de ti. Estas interpretaciones son naturales pero incompletas, porque los arquetipos no hablan literalmente, hablan simbólicamente. El ego traduce su lenguaje simbólico al vocabulario de la creencia, y al hacerlo, a menudo distorsiona el mensaje. También debes entender el peligro de la proyección. Cuando una persona habla con Dios, a menudo proyecta sus propios ideales o miedos hacia una imagen divina. Por ejemplo, una persona criada en un moralismo severo proyectará un Dios punitivo que constantemente la juzga. Alguien criado en el caos puede proyectar un Dios que proporciona certeza absoluta y orden rígido. Alguien con heridas no sanadas puede proyectar un Dios que compensa cada inseguridad. Sin reconocer estas proyecciones, el individuo queda atrapado en un ciclo de autoengaño, confundiendo sus dinámicas internas con una comunicación divina. La forma más peligrosa de autoengaño ocurre cuando el ego se fusiona con la imagen de Dios. Esto es lo que llamé inflación. El ego se hincha con energía arquetípica y se cree el instrumento de la voluntad divina. Tales individuos se convierten en fanáticos, profetas y salvadores en su propia imaginación. Ya no se cuestionan a sí mismos, porque creen que sus pensamientos ya no son propios. Y una vez que el ego deja de cuestionarse, ya no es humano. Se convierte en un poseído por el inconsciente. Y aún así, déjame decirte la paradoja. Las experiencias auténticas de lo divino son posibles, pero nunca vienen acompañadas de inflación del ego. Vienen acompañadas de humildad, asombro, temblor y una profunda conciencia de las propias limitaciones. La verdadera voz del yo no halaga al ego, lo confronta, lo fractura, lo obliga a integrar lo que ha evitado. Hablar verdaderamente con lo divino es encontrarse con algo tan inmenso que el ego cae de rodillas, no en sumisión, sino en reconocimiento de su lugar legítimo en la jerarquía psíquica. Debemos tener cuidado con cualquier experiencia espiritual que nos haga sentir superiores, elegidos o exentos de la falibilidad humana ordinaria.
El verdadero contacto divino no eleva al ego, lo disuelve. El verdadero contacto con Dios no hace a uno justo, lo hace consciente, consciente de su sombra, de sus deseos, de sus heridas, de sus ilusiones, consciente del vasto cosmos interior que vive debajo de cada superficie del alma humana. La oscura verdad sobre hablar con Dios es esta: la voz divina. A menudo es indistinguible de la voz del inconsciente, y a menos que hayas pasado por el doloroso trabajo del autoconocimiento, no puedes distinguir cuál es cuál. Puedes creer que has oído a Dios, cuando en realidad solo has escuchado el eco de tu propia psique no integrada. Cuando hablamos de engaño en asuntos espirituales, muchos imaginan una fuerza externa maliciosa que los desvía. Se imaginan demonios, tentaciones o algún adversario metafísico conspirando contra su crecimiento. Pero te digo que el engañador más potente no está afuera, está dentro. Es el material inconsciente que te niegas a enfrentar, los deseos que desposesas, las heridas que has enterrado tan profundamente que hablan en símbolos, en impulsos, en revelaciones disfrazadas. Y cuando el ego busca a Dios sin antes buscarse a sí mismo, entra en una casa de espejos, donde cada reflejo parece divino, porque la verdad de su naturaleza terrenal nunca ha sido confrontada honestamente. Debes considerar que la psique no tolera el vacío. Cuando la mente consciente renuncia al control, ya sea a través de la oración, la meditación, una crisis o el anhelo, el inconsciente responde. Algo surge de las profundidades para llenar el espacio vacío, y si no has aprendido el lenguaje de tus propias profundidades, si no has desarrollado el discernimiento interno para diferenciar entre la intuición y la fantasía, entre la revelación y el pensamiento ilusorio, entonces te aferrarás a lo que emerja primero. Y dado que el inconsciente habla con autoridad, porque su voz arquetípica se siente eterna, el ego puede etiquetarlo como Dios, simplemente porque no tiene otra palabra lo suficientemente grande para contener la magnitud de la experiencia. Entiende esta sutileza. El inconsciente no intenta engañarte, se comunica de acuerdo a su naturaleza, pero el ego interpreta de acuerdo a sus propias limitaciones. Aquí es donde ocurre la distorsión, no en la fuente, sino en el receptor. Así como un sueño no es una mentira, pero se vuelve engañoso cuando se interpreta literalmente. La voz interior no es una falsedad, pero se vuelve peligrosa cuando se filtra a través de una psique que no ha pasado por la disciplina de la autoexaminación. Las personas a menudo se acercan a lo divino como si fueran recipientes vacíos, esperando ser llenados. Pero nadie está vacío. Todos llevan una historia, un patrón, una red de tensiones no resueltas. Y estas tensiones moldean la forma en que lo divino aparece dentro de ellos. Déjame plantear una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Por qué quieres hablar con Dios en absoluto? ¿Qué anhelo impulsa este deseo si ese anhelo surge del miedo, de la inseguridad, de la necesidad de control o certeza? Entonces, cualquier respuesta que emerja de tu interior estará moldeada por esa necesidad. El inconsciente es como un espejo que se inclina hacia la curvatura del alma, amplifica tu hambre más profunda. Y si tu hambre es una compensación por viejas heridas, especialmente aquellas formadas en la infancia, entonces lo divino se convierte en un vendaje, un padre de fantasía, un protector cósmico. Debes ver cuán peligroso es esto. Cuando lo divino se convierte en un reemplazo del padre que temías o de la madre que estaba ausente, ya no estás hablando con Dios. Estás hablando con un símbolo moldeado por tus necesidades insatisfechas. Y los símbolos, cuando se ven obligados a cargar con lo que tú mismo te niegas a soportar, se distorsionan. Hay un fenómeno en psicología llamado regresión al arquetipo parental. Cuando una persona busca a Dios porque anhela seguridad, regresa al estado del niño indefenso. Y en esa regresión, la imagen divina se vuelve paternal o maternal, no porque sea inherentemente así, sino porque la psique impone esta forma sobre ella. Hablas con Dios como un niño habla con un padre, pero la pregunta que debe hacerse es, ¿responde Dios o responde el arquetipo parental en nombre de Dios? Cuando entiendes esta dinámica, comienzas a ver la gravedad del autoengaño, porque la voz que te consuela puede ser nada más que la voz que necesitabas escuchar hace décadas. La voz que te advierte puede ser nada más que el miedo internalizado de una figura de autoridad que ya no está. La voz que te instruye puede ser el eco de las expectativas impuestas sobre ti, antes de que fueras lo suficientemente mayor para resistirlas. Estas voces internas son poderosas, antiguas y profundamente arraigadas. Se sienten divinas,
porque preceden a tu identidad consciente, pertenecen a las primeras huellas de tu psique, o dentri monushmash, en el territorio donde el inconsciente revela su verdadera naturaleza. En los sueños, te encuentras con figuras que hablan con sabiduría, autoridad y perspicacia, mucho más allá de tus capacidades conscientes. Pueden aparecer como profetas, sabios, ángeles o seres luminosos. Estas figuras a menudo dicen cosas que te conmueven, que cambian tu comprensión, que atraviesan tu alma como una lanza. Why? Sin embargo, sabes que no son entidades externas. Son partes de ti, fragmentos del yo, que emergen a través de formas simbólicas. Si en los sueños la psique habla de esta manera, ¿por qué hablaría de manera diferente en la meditación o la oración? ¿Qué te hace creer que una voz que surge en la quietud es inherentemente divina? ¿Por qué asumir que proviene de arriba cuando claramente surge desde dentro? Aquí es donde comienza la ilusión. La gente imagina que Dios habla solo en grandes revelaciones, en truenos o llamas, con una claridad inconfundible, pero lo divino dentro de la psique no se anuncia de esta manera. Surge sutilmente, de manera indirecta, a través de la intuición, a través del simbolismo, a través de sincronicidades, a través de un movimiento interno que se siente profundo pero ambiguo, y como la ambigüedad asusta al ego, este exige certeza, exige saber si esta voz es divina o delirante, pero tal certeza es incompatible con la naturaleza de la psique. El inconsciente habla en misterio, no en claridad, y si el ego no puede tolerar el misterio, inventará claridad incluso donde no existe. Por eso la certeza espiritual a menudo va acompañada de ceguera psicológica. La gente se aferra a su interpretación de la comunicación divina porque estabiliza el frágil ego. Si Dios les ha hablado, entonces su vida tiene significado, su sufrimiento tiene contexto, sus elecciones adquieren peso. Pero esta interpretación puede convertirse fácilmente en un escudo contra el autoconocimiento. Es mucho más fácil creer que uno ha sido elegido por lo divino que confrontar la sombra. Es mucho más fácil seguir lo que uno cree que es el mandato de Dios que admitir que el mandato surgió del miedo, el deseo, el resentimiento o el anhelo. El trabajo de sombra es el antídoto para el autoengaño espiritual. Cuando enfrentas tu propia oscuridad, tu ira, celos, tristeza, vergüenza, envidia, necesidad de validación, te vuelves menos susceptible a confundir estas fuerzas con comunicación divina. Sin el trabajo de sombra, cada impulso interno se convierte en una revelación. Con el trabajo de sombra, comienzas a ver cuánto de lo que llamas guía es simplemente compensación psicológica. Déjame darte un ejemplo que surge con frecuencia en el trabajo clínico. Una persona reza fervientemente por orientación en una relación. Escucha o cree escuchar una voz interna que le dice que se quede. Pero esta voz no es divina. Es el apego ansioso formado en la infancia. Es el miedo internalizado al abandono que se disfraza de instrucción espiritual. Otra persona escucha a Dios diciéndole que deje una relación. Pero, ¿es eso Dios? ¿O es la vieja herida de la traición resurgiendo, aterrorizada por la vulnerabilidad? Sin autoconocimiento, el mundo interno se convierte en un laberinto, y cada giro se siente sagrado porque la psique misma es sagrada, pero lo sagrado no debe confundirse con lo divino. También existe el peligro de la inflación arquetípica, algo de lo que he hablado a menudo. Cuando una persona se encuentra con un arquetipo poderoso, especialmente el yo, puede creer que ha sido elegida para una misión. Interpretan su experiencia interna como una confirmación de un destino especial, pero lo que realmente han encontrado es el plano primordial de la totalidad humana, una energía que pertenece a todos, no solo al ego. Si el ego reclama la propiedad sobre el yo, se inflama, se hincha, se vuelve grandioso, se cree el mensajero de Dios, el elegido de Dios, el instrumento de Dios, y a partir de ese momento se vuelve incapaz de dudar, incapaz de humildad, incapaz de escuchar cualquier cosa, excepto lo que ya cree. Así es como nacen los profetas, no profetas verdaderos, sino psicológicos, personas que creen oír a Dios, pero que en verdad solo están escuchando el eco del yo, hablando a través de una psique no preparada. Interpretan mensajes universales como órdenes personales, confunden la imaginería arquetípica con instrucciones literales, y al hacerlo,
se vuelven peligrosos, peligrosos para sí mismos y peligrosos para los demás. Un ego inflado vestido de autoridad divina es una de las fuerzas más destructivas en la historia humana. Adentrémonos en una imagen simbólica. Para entender esto con mayor claridad, imagina que estás al borde de un vasto mar. El agua es oscura, sin fondo, brillando con una vida desconocida. Este mar es el inconsciente. Sobre él, el cielo se extiende hacia la eternidad. Luminoso, infinito, lleno de la promesa de la trascendencia, el cielo es lo divino. Cuando hablas con Dios, crees que estás hablando con el cielo, pero en verdad, tu voz viaja primero hacia abajo, hacia el mar, y lo que responde puede ser las profundidades en lugar de las alturas. Si no has aprendido a distinguir la voz del mar de la voz del cielo, entonces confundirás los movimientos de tus propias profundidades con la voz de lo divino. Y el mar no es malo, es antiguo, poderoso, necesario, pero no existe para guiarte, existe para completarte. Por eso las tradiciones espirituales hablaban tan a menudo del discernimiento. Entendían que no todas las voces internas son divinas. Algunas voces son los restos del trauma, algunas son los gritos del niño herido, algunas son las seducciones del deseo, algunas son ecos del inconsciente colectivo, y algunas son fragmentos de arquetipos que buscan integración solo después de un largo viaje psicológico. Una persona desarrolla la capacidad de diferenciar estas voces. Sin este discernimiento, hablar con Dios se convierte en un ejercicio de proyección, un diálogo con el propio inconsciente. Vestido de lenguaje sagrado, también debes entender el papel del ánima y el ánimus en esta dinámica. Cuando un hombre habla con Dios, a menudo se encuentra con el ánima, su femenina interior, el puente hacia el inconsciente. Ella puede aparecer como una presencia angelical, una musa, un susurro de ternura divina, pero si no la ha integrado, su imagen se distorsiona. Ella se convierte en un oráculo, una seductora, una madre, una santa, una guía, lo que su psique más anhela. Él cree que está escuchando a Dios, pero está oyendo al ánima, clamando por integración. Cuando una mujer busca lo divino, a menudo se encuentra con el animus, el masculino interior que habla con autoridad. Se atiza, logiza. Si el animus no está integrado, se convierte en un tirano, un falso profeta, una voz rígida que exige obediencia. Ella cree que está escuchando el mandato de Dios, pero está oyendo al animus en su forma primitiva. Tanto el ánima como el animus pueden disfrazarse de revelación divina cuando no se comprenden, y debido a que llevan una fuerza arquetípica, su presencia se siente sagrada, abrumadora, irresistible. Si no puedes diferenciar entre estas figuras internas, entonces no puedes diferenciar entre tu propio inconsciente y lo divino. Y aquí radica la oscura verdad. La mayoría de las personas no hablan con Dios, hablan con el inconsciente. Y ahora, viajemos aún más hacia la cámara interior de este misterio, donde la psique revela su verdad más paradójica que el mismo impulso de hablar con Dios. Es en sí mismo una expresión del yo que busca reunirse con la conciencia. ¿Te imaginas que eres tú quien se eleva, enviando tu voz hacia los cielos? Pero psicológicamente, es el yo, el profundo centro de la psique. El que llama primero, es el origen del anhelo, el arquitecto del vacío que intentas llenar, la fuerza silenciosa que te impulsa hacia algo más grande que tu identidad ordinaria. Sin embargo, cuando la conciencia interpreta este movimiento sin comprender, atribuye la llamada a una deidad externa. En realidad, la llamada divina surge dentro de ti, no por encima de ti, y a menos que este origen interno sea reconocido, todo el viaje espiritual se vuelve susceptible a la ilusión. Considera lo que sucede cuando una persona reza en desesperación, sintiéndose abandonada, no vista, no escuchada, suplica por una señal, una voz, un susurro de dirección, y entonces algo se agita dentro de ella, una intuición fugaz, una claridad repentina, un aumento de convicción. Interpreta esto como si Dios le estuviera respondiendo, pero lo que ha ocurrido en realidad es que el inconsciente ha cerrado la brecha creada por su intensidad emocional. Los estados emocionales abren puertas, la desesperación baja la barrera entre la conciencia y las profundidades, y en este estado reducido, el inconsciente comienza a comunicarse, ofrece imágenes, impulsos o intuiciones consistentes con el campo emocional que lo invocó. Y dado que estas impresiones aparecen en el momento preciso en que el individuo reza,
asumen intervención divina, pero el tiempo por sí solo no puede verificar la trascendencia. El inconsciente habla cuando la conciencia es porosa, y la oración, la meditación, el sufrimiento, el anhelo, todos estos son disolventes de la frontera psíquica. Esto no quiere decir que lo divino esté ausente. Más bien, lo divino utiliza el inconsciente como su medio. Habla a través de símbolos, porque los símbolos son el lenguaje de la psique, pero cuando el ego reclama la propiedad de un símbolo o lo interpreta de manera literal, el símbolo se desmorona en ilusión. El peligro no radica en el símbolo, sino en la relación del ego con él. Un verdadero encuentro con lo luminoso no halaga al ego, lo desestabiliza, lo desorienta, lo obliga a confrontar verdades que preferiría evitar. Si una voz interior siempre te dice lo que quieres oír, no es Dios, es fantasía. Si la voz consuela pero nunca desafía, calma pero nunca revela la sombra, tranquiliza pero nunca exige transformación, entonces es un cuidador interno. No, lo divino no tiene interés en mantener tu comodidad. Su interés radica en expandir tu conciencia. Cuando las personas hablan de que Dios las dirige, a menudo describen experiencias que se alinean perfectamente con sus deseos. Reciben permiso donde buscan permiso. Reciben afirmación donde anhelan afirmación. Reciben profecía donde anhelan certeza. Pero esta simetría no debería tranquilizarte, debería alarmarte, porque el inconsciente es hábil en moldear su comunicación de acuerdo con los puntos ciegos del ego. Ofrece lo que el ego solicita inconscientemente, no porque desee engañar, sino porque refleja la tensión psíquica que produjo la solicitud. Es un espejo, y los espejos no inventan lo que muestran. Si deseas hablar con Dios, debes aprender la disciplina de la sospecha, no cinismo, sino vigilancia psicológica. Debes preguntar continuamente qué parte de mí está hablando y qué parte está respondiendo. Si la respuesta siempre se alinea con tus preferencias, entonces tu inconsciente ha tomado la forma de tus deseos. Si contradice tus preferencias, debes preguntarte si surge de impulsos sombríos, miedo, amargura, evasión disfrazada de instrucción divina. Y si la voz parece completamente separada de tu personalidad, ni halagadora ni condenatoria, sino penetrante, simbólica, extraña, entonces puedes estar tocando algo más cercano al yo. El yo no habla en un lenguaje ordinario. Cuando se comunica, lo hace a través de paradojas, imágenes, sueños, sincronicidades y un sentido de profunda inevitabilidad. Su mensaje no es conversacional, es transformador. No te dice qué hace, revela lo que eres. Y en esa revelación, el ego debe elegir cómo actuar. Las personas que afirman que Dios les da órdenes simples malinterpretan la naturaleza de lo luminoso. Lo divino no se ocupa de decisiones triviales, girar a la derecha, girar a la izquierda, seguir este trabajo, dejar esa relación. Tales cosas pertenecen al ámbito del ego. Lo divino se dirige a la arquitectura del alma, no a los detalles de la vida diaria. Cuando la voz que oyes está preocupada por especificidades, especialmente aquellas que refuerzan tus preferencias o calman tus ansiedades, debes sospechar de una compensación psicológica. Déjame mostrarte el proceso a través de una lente simbólica. Imagina un antiguo templo enterrado bajo siglos de arena. Dentro de él hay una cámara que contiene un altar. En el altar arde una llama que nunca se ha extinguido. Esta llama representa el yo, el centro de la totalidad. Cuando un individuo busca a Dios, entra en este templo sin saberlo. Se acercan a la llama y su luz proyecta sombras a lo largo de las paredes. Lo que ven no son dioses, sino sus propias siluetas alargadas, distorsionadas, dramáticas. Si confunden estas sombras con figuras divinas, adorarán su propia oscuridad sin darse cuenta. Pero si entienden que la llama es la fuente y las sombras son reflejos, entonces comenzarán el verdadero trabajo, no adoración, sino integración. Este templo psicológico está presente en cada ser humano, y cada vez que hablas con Dios, entra en él. Pero lo que encuentras allí depende completamente de tu nivel de conciencia. La llama nunca miente, pero las sombras no cuentan toda la verdad. Cuando escuches una voz interior, pregúntate si surge de la llama o de las sombras. La llama es silenciosa, sutil, profunda, a menudo inquietante. Las sombras son ruidosas, dramáticas, emocionales, tranquilizadoras.
La mayoría de las personas solo escuchan las sombras porque la llama habla un lenguaje que el ego teme. He visto a personas afirmar que Dios les ordenó actuar de maneras que claramente reflejaban su trauma no resuelto. He visto a otros creer que habían sido elegidos para una misión divina, cuando en realidad solo habían encontrado un arquetipo en su forma cruda y no integrado. El inconsciente no es malicioso, pero es poderoso, y el poder sin conciencia se convierte en posesión cuando te sientes impulsado por una voz interior, cuando te sientes llevado en lugar de iluminado. Esto no es el yo, esto es compulsión sombra, trauma, posesión arquetípica, disfrazada de revelación. La verdadera guía divina no obliga, invita, no fuerza, revela, no intoxica, aclara, no infla, humila. Puedes preguntar, ¿cómo? Entonces, puedo saber cuándo he encontrado verdaderamente a Dios. La respuesta es tanto simple como profunda. Lo sabrás por el grado de transformación que exige de ti. No una transformación externa, sino interna. El verdadero contacto con lo divino destruye ilusiones, confronta la hipocresía, expone la sombra y exige que te vuelvas más consciente, no más seguro. Si la experiencia aumenta tu certeza pero no tu conciencia, no es divina. La certeza pertenece al ego, la conciencia pertenece al yo. Exploremos otra imagen simbólica, ya que los símbolos nos permiten eludir las limitaciones del lenguaje racional. Imagina estar en el umbral de un bosque al anochecer. La luz se desvanece y los árboles proyectan largas sombras. Entras al bosque buscando a Dios, con la esperanza de encontrar un camino claro, pero pronto te pierdes. El bosque es el inconsciente y la oscuridad es lo desconocido. Mientras vagabundeas, escuchas susurros, el susurro de las hojas, el movimiento de los animales, el murmullo de presencias invisibles. Escuchas, tratando de distinguir el significado. Un susurro te reconforta, otro te asusta, otro parece ofrecer dirección, pero ninguno de estos susurros proviene de Dios. Provienen del bosque mismo sus criaturas, sus espíritus, sus ilusiones, sus ecos. Si confundes estos sonidos con instrucciones divinas, entonces, en el corazón del bosque, encuentras un claro. En el claro se alza un árbol antiguo, luminoso desde dentro, irradiando una presencia silenciosa. Este árbol es el yo. No habla, no susurra, simplemente es, y en su presencia, algo dentro de ti cambia. No porque hayas oído una voz, sino porque has encontrado la verdad. Lo divino no habla en ruido, habla en ser. Hablar con Dios no es conversar como lo hacen dos personas, es experimentar un cambio en la conciencia tan profundo que te vuelves capaz de percibir la naturaleza simbólica de tu propia psique. Cuando lo divino realmente toca a una persona, no se proclama elegida, se vuelve más tranquilo, más humilde, más consciente de su propia sombra, pierde la necesidad de certeza porque ha experimentado algo más allá del dominio del ego. No habla de Dios con frecuencia, porque comprende la magnitud de la experiencia. Aquellos que hablan más alto sobre Dios, a menudo han escuchado menos. Por eso te advierto, hablar con Dios no es el peligro, interpretar la voz lo es. El ego tiene hambre de significado. Cuando toca algo luminoso, quiere reclamarlo, quiere decir, Dios me habló, pero debes resistir ese impulso. Debes permitir que la experiencia madure, que se revele a través de una integración lenta. La psique habla en ecos, en capas, en un despliegue lento. Si te apresuras a interpretar una voz interior, lo haces a través de la lente del viejo yo. Solo el tiempo puede revelar si la voz surgió de la sombra, del deseo, del dolor, del arquetipo o del yo. Déjame hablar con claridad. La mayoría de las experiencias espirituales son psicológicas, no divinas, pero esto no las disminuye. La psique es sagrada. Sus profundidades contienen toda la herencia de la humanidad. Hablar con tus propias profundidades es hablar con algo antiguo, vasto y profundamente significativo. Pero el significado no es lo mismo que la divinidad. Debes aprender a valorar la psique sin deificarla. El inconsciente no es Dios, es el recipiente a través del cual lo divino puede o no comunicarse. Cuando las personas asumen que cada voz interior es divina, abandonan la responsabilidad. Afirmar que Dios les instruyó a actuar les libera de la carga de la decisión consciente. Esto es regresión espiritual, no crecimiento. La verdadera madurez espiritual requiere asumir tus elecciones. Incluso cuando estás guiado por la intuición,
Lo divino no elimina la responsabilidad, la intensifica, no reemplaza tu juicio, lo profundiza, no te libera de la lucha moral, la magnifica. El mayor peligro de hablar con Dios no es la locura, es la autoexención, es la creencia de que porque uno ha escuchado una voz, ya no es responsable. La historia está llena de personas que cometieron atrocidades, creyendo que Dios les había instruido, pero Dios no ordena destrucción, dominación o superioridad. Estos impulsos surgen de la sombra, de los arquetipos no integrados de poder, guerrero y patriarca. Si escuchas una voz divina que te eleva por encima de los demás, que exige obediencia de otros, que te exime de empatía o humildad, entonces no estás hablando con Dios, estás hablando con tu sombra mientras toma el tono de lo divino. Y ahora, volvamos a la pregunta que permanece en silencio en esta habitación: ¿cómo se puede acercar a lo divino sin caer en el autoengaño? El primer paso es la humildad. No una humildad performativa, sino el reconocimiento interno de que la psique es vasta y misteriosa, y que tú no eres el centro de ella. El segundo es la paciencia, la disposición a permitir que las experiencias internas se desarrollen lentamente, sin forzar la interpretación. El tercero es el autoconocimiento, el compromiso de confrontar tu sombra, tus heridas, tus proyecciones, para que la voz interior se vuelva más clara, menos distorsionada. Solo al atravesar tu propia oscuridad puedes discernir la voz que la trasciende. Y así llegamos al descenso final, no hacia una respuesta, sino hacia una pregunta más profunda, una que acompaña en silencio a cualquiera que se atreva a hablar con lo divino. ¿Qué, en verdad, estás pidiendo cuando afirmas querer una conversación con Dios? ¿Buscas revelación o buscas consuelo? ¿Estás pidiendo verdad o protección de la verdad? ¿Anhelas transformación o anhelas escapar de la responsabilidad de elegir tu camino? La psique es infinitamente sutil, y sus motivaciones a menudo están ocultas bajo capas de anhelo, miedo y simbolismo heredado. Debes entender que el mismo deseo de comulgar con Dios puede surgir del más alto instinto de significado, pero también puede surgir con la misma facilidad de la más profunda negativa a confrontarse a uno mismo. Si deseas hablar con Dios, primero debes preguntarte si estás dispuesto a escuchar algo diferente a lo que esperas oír, porque lo divino, cuando se encuentra auténticamente, raramente confirma las preferencias del ego, las confronta, las disuelve, revela las formas en que tus deseos están moldeados por heridas, las formas en que tus ambiciones están moldeadas por la inferioridad, las formas en que tus oraciones están moldeadas por el miedo. Esa es la razón por la cual los verdaderos encuentros con lo divino son raros, no porque lo divino esté distante, sino porque el ego es frágil, no puede soportar la plena realidad de lo que afirma buscar. Te lo digo con absoluta claridad, la voz de Dios no es fuerte, no es dramática, no retumba en la psique de las maneras en que la gente imagina románticamente. Cuando lo divino habla, es más silencioso que la intuición, más suave que la memoria, más sutil que el aliento. No aparece como un mandato, sino como un cambio innegable en la percepción. No llega como lenguaje, sino como orientación. Lo divino no te dice qué hacer. Reorganiza tu capacidad de ver. Después de tal contacto, no te alejas con instrucciones. Te alejas con un nuevo centro de gravedad. El ego ya no se encuentra donde una vez estuvo. Algo más grande ha tomado su lugar, no en dominancia, sino en alineación. Piensa en los muchos profetas, místicos y visionarios que vivieron antes que nosotros. Lo que los distinguía no eran las historias que contaban sobre escuchar a Dios, sino la profunda transformación evidente en su ser. No estaban inflados, no eran autocomplacientes, no estaban intoxicados por sus propias revelaciones. Llevaban la marca de alguien que había estado en la presencia de algo vasto y había regresado disminuido, no humillado, sino humillado. Hablaban con autoridad no porque se creyeran elegidos, sino porque habían disuelto suficiente de su ego para convertirse en instrumentos de algo más allá del alcance del ego. En la psicología analítica, hablamos del proceso de individuación, el despliegue gradual del yo en la conciencia. Este proceso a menudo se siente como un diálogo con lo divino porque el yo lleva la cualidad luminosa de la imagen de Dios. Pero la individuación no es una conversación, es una confrontación. Desafía todo lo que crees ser.
requiere la desintegración de la persona, el reconocimiento de la sombra, la integración del anima o animus, y el reconocimiento gradual de que el ego no es el maestro de la psique, sino simplemente uno de sus muchos ocupantes. Si te acercas a Dios sin pasar por la individuación, te acercas a las profundidades sin una linterna. Las sombras hablarán primero, no la llama. Por eso, los buscadores espirituales, a lo largo de la historia, han sido instruidos para purificar el corazón antes de buscar la comunión divina. Pero la purificación, en términos psicológicos, no es moral, es consciente. Purificar el corazón es llevar su contenido a la conciencia, conocer tus deseos, tus resentimientos, tus miedos, tus apegos. Cuando estos permanecen inconscientes, se convierten en intermediarios entre tú y lo divino, distorsionando cada impresión, cada intuición, cada mensaje simbólico. No ves a Dios, solo ves tu inconsciente usando la máscara de Dios. Considera una vez más el templo simbólico que describí anteriormente. Imaginemos ahora que caminas más adentro de él, muy más allá de la primera cámara, más allá del altar y las sombras parpadeantes. Se encuentra un santuario interior oculto. Ninguna imagen adorna este espacio. Sin estatuas, sin símbolos, sin voces, está vacío, en silencio, vasto. Este santuario interior representa el encuentro más puro con lo divino, el fundamento del ser, el campo de la conciencia misma. Cuando una persona entra en esta cámara psicológicamente, ya no escucha voces, ya no busca señales, ya no negocia con lo divino ni suplica por intervención. En cambio, se encuentra con la experiencia cruda de la existencia, no mediada por los deseos del ego. En este santuario interior, Dios no habla, Dios revela, y lo que se revela no es un mensaje, sino un estado de claridad tan profundo que el ego ya no puede pretender, un estado de conciencia tan penetrante que las ilusiones a las que una vez te aferraste caen como hojas muertas, un estado de verdad tan simple y tan vasto que todo lenguaje colapsa a su alrededor. Cuando una persona sale de este sanctum, no proclama revelaciones, lleva un silencio que habla, lleva una humildad que no necesita anunciarse, lleva una responsabilidad que se siente más pesada y más ligera al mismo tiempo, un peso de propósito que no infla el ego, sino que lo estabiliza. Cuando alguien te dice que Dios le habla diariamente en un lenguaje claro y conversacional, te instaría a tener precaución, no porque estén mintiendo, sino porque la psique no opera de esa manera. Cuanto más profunda es la verdad, menos literal es su expresión. El inconsciente se comunica a través de imágenes, sueños, sincronicidades, símbolos. Lo divino se comunica a través de transformaciones, no de instrucciones. Sin embargo, el ego añade claridad, dirección y certeza. Desea que Dios funcione como un padre claro, autoritario, predecible. Pero lo divino no es un padre. Es el fundamento de la conciencia del cual emergen la paternidad, el significado, la moralidad y la identidad. Si realmente buscas hablar con Dios, prepárate para el desmantelamiento de todo lo que actualmente identificas como tú mismo. Prepárate para el colapso de ilusiones atesoradas. Prepárate para la confrontación con material sombrío que pasaste años negando. Prepárate para encuentros con arquetipos que abrumarán el limitado marco del ego. Prepárate para la realización de que no eres el centro de la psique, sino un único punto dentro de un vasto campo que se extiende mucho más allá de la identidad personal. Solo este tipo de valentía psicológica hace que uno sea capaz de un diálogo espiritual auténtico. Lo divino no teme tu sufrimiento, no teme tu oscuridad, no teme tu confusión. Se mueve dentro de estos reinos, por debajo de ellos, a través de ellos. Lo que lo divino no puede hacer es protegerte del autoengaño. Esa es tu tarea. Ese es el trabajo de la conciencia. Esa es la responsabilidad que llevas cuando entras en el mundo interior en busca de significado. Acercémonos, por un momento, a la imagen del espejo del alma. Imagina que dentro de ti existe un espejo pulido, no por el ego, sino por la verdad sobre ti mismo, tus deseos, tus motivos, tus miedos. Cuando hablas con Dios, este espejo refleja lo que estás listo para ver. Si el espejo está nublado por la negación, la reflexión que recibes estará distorsionada. Si está nublado por el orgullo, la reflexión estará inflada. Si está nublado por el miedo, la reflexión será amenazante.
Solo cuando el espejo está claro, la reflexión se asemeja a algo divino, pero incluso entonces, sigue siendo una reflexión. Confundir la reflexión con la fuente es adorar una ilusión. Lo divino no puede ser capturado por la psique humana, pero la psique puede reflejar aspectos de lo divino. Cuando hablamos de hablar con Dios, lo que realmente estamos describiendo es la psique reflejando el yo, pero el ego está tan ansioso por reclamar esa reflexión como correspondencia que confunde la fuente con la imagen. Esta confusión es la raíz de la inflación espiritual. El fundamentalismo, la ilusión y la autojustificación. La gente afirma hablar por Dios porque no puede distinguir entre su propio inconsciente y el fundamento divino del cual surge el inconsciente. Y así, ¿cómo se habla con Dios de una manera que evite la trampa del autoengaño? El camino es paradójico. Debes acercarte a lo divino como si no estuvieras listo para escucharlo. Debes escuchar como si cada palabra pudiera ser tu propia proyección. Debes sospechar de cada revelación hasta que la sombra haya sido confrontada. Debes dudar de cada certeza hasta que el ego haya sido humillado. Debes sostener cada voz interior con ligereza, sabiendo que la psique es un laberinto y que el significado a menudo se disfraza de desvío. Debes cultivar una aguda conciencia y una profunda humildad, no para protegerte de lo divino, sino para proteger lo divino de tu interpretación. Cuando lo divino finalmente hable, no en palabras, sino en transformación, lo reconocerás no por su sonido, sino por su efecto. La experiencia te romperá y te sanará en el mismo aliento. Expondrá tus ilusiones y expandirá tu realidad. Demandará responsabilidad, no obediencia, conciencia, no certeza. No te dirá lo que Dios quiere, revelará lo que eres. Y en esa revelación, el deseo de reclamar autoridad divina se disuelve. La necesidad de declarar que Dios te ha hablado desaparece. Ya no buscas ser especial, elegido, elevado, solo buscas estar alineado con lo que es verdadero. Y lo que es verdadero no necesita proclamación, necesita encarnación. Así que cuando hables con Dios la próxima vez, no escuches una voz, escucha un cambio profundo, inquietante y luminoso en el mismo centro de tu ser. Si ese cambio te lleva hacia la humildad, hacia la conciencia de la sombra, hacia una mayor responsabilidad por tu vida, entonces quizás lo divino ha rozado los bordes de tu conciencia. Pero si la voz que oyes te eleva, simplifica el mundo, disminuye tu humanidad o te exime de la lucha moral, entonces, sabe, sin dudarlo, no estás hablando con Dios, estás hablando con el inconsciente vestido de ropas divinas. La oscura verdad no es que Dios no hable, la oscura verdad es que el ego está demasiado ansioso por reclamar el discurso divino como propio. Si deseas evitar este destino, entonces camina con cuidado, con valentía, con honestidad. Busca conocerte a ti mismo antes de buscar conocer lo divino, porque lo divino no se encuentra en voces, se encuentra en la verdad, y la verdad es lo que queda cuando la ilusión muere.